Hola mis queridos hermanos, gente hermosa, gente bonita. Es un gustazo para mí saludarlos hoy, jueves 2 de noviembre. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 31 y se titula Multiforme Gracia de Dios. Multiforme Gracia de Dios. Hoy nos toca leer uno de los pasajes de la carta del apóstol Pedro más bonitos de todos. También uno de los más famosos. Y vamos a entenderlo en su contexto y vamos a tener una palabra muy hermosa que Dios tiene para nosotros acerca de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa eso de multiforme gracia de Dios? Vamos a comprenderlo el día de hoy y sobre todo aplicarlo a nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestra situación personal de cada quien. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias Señor, gracias por tu maravillosa gracia, Dios multiforme. Dios mío, que tiene amor para todos, que tiene gracia para todos. Gracias, Padre Santo, porque a cada uno de nosotros nos has amado de manera especial, personal, y nos has dado, Señor, algún don, alguna misión, alguna cosa que cumplir, algún propósito por el cual vivir. Permítenos, Señor, encontrarlo y vivirlo todos los días de nuestra vida, porque nadie es un accidente, somos creación tuya y tú nos has dado un sentido, un propósito para existir, para estar en este mundo. Permítenos, Señor, creerlo y vivirlo. En el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Esto es un texto otra vez, son solo 2 versículos, pero hay mucho que decir. Y quiero que todos tengamos muy en cuenta que a la hora de leer la Biblia es incorrecto estudiar cada partecita, por ejemplo, estos 2 versículos, sin considerar lo que está antes y lo que está después, sin considerar el contexto. Porque el apóstol Pedro no escribió frases inconexas, no escribió frases separadas unas de las otras. El apóstol Pedro lleva un tren de pensamiento. El apóstol Pedro está formando un argumento que poco a poco va construyendo y cada parte forma parte, valga la redundancia, de ese argumento. Entonces, esto que acabamos de leer no lo podemos aislar de todo lo que ha venido diciendo, sino que tenemos que entender lo que el apóstol Pedro viene diciendo. Va construyendo un argumento y trae un tren de pensamiento que tenemos que entender para comprender el significado de cada una de las partes. Así es que recuerden de que ha estado hablando el apóstol Pedro desde hace varios versículos, capítulos. En resumen, y lo he dicho ya hasta el cansancio, ya hasta están hartos de escuchar esto, el apóstol Pedro está enseñando a los cristianos cómo vivir, cómo comportarse en un mundo que es hostil, en un mundo que es contrario a la fe cristiana, en un mundo donde no todos son cristianos y se mira a los cristianos como ciudadanos de segunda clase, como los apestados, como rechazados, marginados, fanáticos, aleluyos, anticuados, retrógrados, como sea. Y el apóstol Pedro nos está diciendo cómo vivir. Y recuerden que llevamos algunos días en que nos enseñó el apóstol Pedro, pues que Cristo está por encima de todo, que tengamos esa esperanza. Que aunque de pronto en este mundo parece que ganan los malos, parece que el poder está en los poderosos que tienen dinero, que tienen poder político, que tienen poder económico, militar. No, el que tiene el poder es Cristo Jesús. Y Él triunfó en la cruz del Calvario y venció sobre todos los poderes de este mundo, sean humanos o sean espirituales. Y esa es nuestra esperanza, que un día vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Por eso, por lo tanto, por ende, en virtud de esto, tenemos que vivir con esperanza, con amor. Y ahora nos va a decir 2 cosas más. Ahora nos va a decir, bueno, ¿saben qué? Lo voy a resumir en esto. Miren, ante la persecución, ante la hostilidad de este mundo y la esperanza de que Cristo va a venir, ¿qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos mientras Cristo viene? Y mientras seguimos en este mundo donde se nos mira para abajo, a los cristianos se nos hace a un lado, ¿cómo vivimos en este mundo? Ya sabemos que Cristo viene, ya tenemos esa esperanza. ¿Qué hacemos mientras?
¿Sabes cuál es la respuesta que creo que da Pedro en este texto? ¿Qué nos toca? ¿Cómo vivimos? Esta es la respuesta que creo que Pedro da. Seamos iglesia. Seamos iglesia, seamos cristianos, seamos un cuerpo de Cristo, seamos la iglesia de Cristo Jesús. Déjame te explico a qué me refiero con esto. Vamos a leer el texto una vez más y vamos explicando. Dice el apóstol Pedro. Mientras Cristo viene, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Mi hermano, no dice, si acaso has recibido un don de Dios. En el remoto caso de que tengas un don de Dios, no. Cada uno según el don que ha recibido. Cada cristiano, mi hermano, cada cristiano ha recibido un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La palabra don simplemente significa algo que Dios te da. Ando prometiendo muchas series de devocionales que va a haber en el futuro, pero una serie de devocionales probablemente en el futuro tengan que ver con los dones que Dios nos da, sean naturales o espirituales, lo que Dios nos da. Pero don significa simplemente algo que se nos dio. Don, algo que nos dieron. No se refiere a un señor, ¿verdad? Porque así le decimos en México a los señores. ¿Qué pasó, mi don? ¿Cómo está, don? El don que he recibido. ¿Y a ti qué don te dieron? No, pues a mí me dieron a don Ramón. ¿Y a ti? No, pues a mí a don Esculapio. No, se trata de algo que Dios nos dio, un regalo. Mi hermano, Dios te dio un don. Lo creas o no, no importa. Dios te dio algo que hacer. Acéptalo. Acepta el don que Dios te ha dado y ponlo a trabajar. Dios no te lo dio para que te sientas mucho. Dios te lo dio para que lo uses. Número 2, en las mismas líneas, no envidies el don de otros. Me encanta cómo dice, me encanta, es una de mis cosas favoritas de la carta de Pedro. La frase, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me encanta esa frase, multiforme gracia de Dios. Piensa en un anillo. No, perdón, no en un anillo, en un diamante. Piensa en un diamante. ¿Cuántas caras tiene un diamante? Hay diamantes que pueden llegar a tener más de 6,000 caras. La multiforme gracia de Dios. Me encanta eso. Tiene diversas formas. ¿Qué significa eso? Que unos predican, unos graban devocionales, otros cantan, otros sirven, otros animan, otros evangelizan, otros se van de misioneros, otros sirven a los demás, otros hacen comida. Hay un montón de cosas que hacemos en el cuerpo de Cristo. Unos ayudamos y cada quien tiene su función. Cada quien hace lo suyo, cada quien es bueno para algo. Y no deberíamos envidiar lo que otros hacen porque Dios nos dio algo a nosotros. De pronto hay quienes quieren sobre todo, les interesan mucho los ministerios donde estás al frente, ¿no? Yo quiero cantar ahí al frente, quiero estar, que la gente me admire. Y ni eres bueno, ¿no? Hay gente que quiere cantar. Yo dirigí alabanza mucho tiempo. Y llegaba cada persona a decir que yo quiero cantar. Los escuchabas cantar y Dios mío, Señor, Padre Santo. No, o sea, no cantaban ni en tono de fu, ¿no? Son tan desafinados que en vez de volver en si, vuelven en re bemol, ¿no? Cada quien nos dio Dios un don. No envidies el de otros. Mejor encuentra el que Dios te da. Porque ¿sabes qué va a pasar si envidias el de otros y te aferras a tener el don que otros tienen? Ni te va a salir tan bien. Vas a estar todo frustrado y no vas a bendecir a nadie. En cambio, si encuentras el don que Dios te ha dado y lo usas, vas a ser muy feliz, lo vas a hacer muy bien y vas a bendecir a otros. Porque para eso nos dio Dios los dones. Para bendecir a otros. Esa es la tercera enseñanza. Usa tu don para servir a otros. Ministrelo a los otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice el apóstol Pedro. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y esta es mi última enseñanza. Y qué bueno que me queda tiempo para decirla, porque es importantísima y es maravillosa, mi hermano. Se escucha sencillo, pero vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pedro, que es maravilloso. Busca siempre la gloria de Dios. Usamos nuestros dones para servir a otros, sí, pero el fin último siempre es dar gloria a Dios.
Muchos usan sus dones para darse gloria a sí mismos, para que todos los vean qué bonitos, qué buenos son, para que todos los admiren. Y hay gente que sí, gana admiración, todos dicen, ay, qué buena es la hermana, qué bueno es el hermano, tan lindo, tanto corazón. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 23, tenga cuidado cuando todos hablan bien de ti, cuando todo el mundo habla bien de ti, ten cuidado, porque a lo mejor es la única recompensa que recibes, si esa es la única recompensa que estás buscando. Es grave eso, ¿eh? Busca siempre la gloria de Dios, no tu propia gloria. Me encanta la palabra administradores. Es la palabra mayordomo. ¿Sabes por qué me encanta esa palabra? Mayordomo, administrador. Porque se trata de alguien que administra algo, que maneja algo, que utiliza algo, que cuida algo, que no es suyo. Un mayordomo, un administrador, es alguien que cuida, maneja, administra, usa algo que no le pertenece. Un mayordomo cuida una casa que no es suya, es del dueño. Él solo la administra. Una empresa, un carro, lo que sea. Eso somos, mi hermano, eso somos, mayordomos de Dios. ¿Con qué? ¿Qué es lo que no nos pertenece? Nuestra vida no nos pertenece, no es tuya. Tu vida no te pertenece. Tu tiempo, las 24 horas que Dios te da cada día, no son tuyas. Los dones, los talentos, las habilidades, los conocimientos, el tiempo, las fuerzas, la vida entera que tienes, no es tuya, mi hermano. Esto es grave. ¿Cómo que no es mía? No, no es tuya, es lo que dice la palabra de Dios. Eres administrador. Y un día te encargarás de entregar cuentas a Dios de eso. ¿Para qué usaste lo que Dios te dio? ¿Para qué usaste tu tiempo? ¿Para tus propios proyectos egoístas? ¿O para los propósitos de Dios? ¿Para la gloria de Dios? Esto es grave. Y termina diciendo, y está maravilloso esto, termina diciendo el apóstol Pedro, para que en todo sea glorificado Dios, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, escucha esto, gloria, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes por qué esto es tan impresionante? Porque esta frase, a Él pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabes para quién se utilizaba en esa sociedad? Para el emperador romano. Se llamaba emperador. Ese era su título. El que tiene el imperio. El que tiene la gloria por siempre. Esto es impresionante porque estos cristianos, marginados en la sociedad, sin ningún tipo de poder, ni económico, ni político, ni social, ni militar, nada, son los marginados de la sociedad. Y ellos están diciendo, el poder, la gloria y el imperio no son del emperador, son de Cristo Jesús. A Él toda gloria. Eso somos, mi hermano. Los cristianos somos los que no le damos la gloria, la admiración a esos a los que el mundo les da. En este mundo nos postramos delante de los poderosos, de los ricos, de los artistas, de los guapos, de los que salen en televisión, de los que dan conciertos. Los cristianos no. Los cristianos no nos postramos ante nadie más que ante Cristo Jesús. Por eso los perseguían. Y por eso también a nosotros nos tachan de ridículos. Y a mucha honra. Porque tenemos un solo Señor, Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu multiforme gracia que nos ha dado dones diferentes. Permítenos ser iglesia. Y mientras tú regresas, Señor, que nos encuentres siendo iglesia, trabajando, sirviendo unos a otros, dándote gloria. Que nos encuentres, Señor, cuando vuelvas, sirviéndote, dándote toda la gloria. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.